¿Cómo nos ve el mundo a los argentinos? Por ahí uno puede tener una percepción sobre sí mismo. De hecho, creo que todos la tenemos, ¿no? Cada uno más o menos sabe cómo es, qué es lo que le inquieta, qué le gustaría cambiar, cómo le gustaría que fuese las cosas. Bueno, macanudo, cada uno tiene una percepción sobre sí mismo. Pero no generalmente concuerda con la que tienen los demás, esa percepción externa que hace que uno vea a distancia a la persona y forme una opinión, un concepto sobre cómo es esa persona. Bueno, lo mismo pasa con el tema de los países. Los países dan una imagen al exterior. ¿Y para qué sirve esa imagen? En primer lugar, es un gran atractivo cuando se tiene buena imagen, porque te invita a hacer turismo, te invita a visitarlo, es tentador para las empresas que pueden radicarse allí, y eso significa inversión, la inversión significa trabajo, el trabajo y la mano de obra significa recursos y significa el crecimiento de la economía, o sea, la creación de fuentes de riqueza, a lo que los políticos llaman, mal llamado, luchar contra la pobreza, las causas de la pobreza. Ya dije muchas veces que no hay causas para la pobreza, pero sí hay causas para la riqueza. Bueno, esta es la secuencia. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Apareció un comentario del expresidente de Uruguay, estamos hablando del Pepe Mujica. Hay muchos hombres en el mundo que son muy respetados. Bueno, uno de ellos es precisamente Mujica. Yo, personalmente, a pesar de estar en las antípodas del pensamiento de Mujica, respeto, valoro y en muchas cosas admiro el pensamiento de Mujica. Dijo esta semana, la Argentina no puede crecer ni desarrollarse porque es un país donde impera el odio. Sencilla la frase, ¿eh? La Argentina no puede crecer ni desarrollarse porque es un país donde impera el odio. Ese es el diagnóstico que ha hecho Mujica y creo que es un diagnóstico que para ser bueno tiene que ser preciso, acomodado a la verdad, mostrando claramente por qué se dice eso. Y evidentemente creo que es certero. La Argentina hace mucho tiempo se ha transformado a nuestra sociedad en una sociedad de odiadores, donde todo es una confrontación, una ley en el Congreso, las expresiones antidemocráticas que vivimos a diario. Si uno habla en contra del gobierno, hace una observación al gobierno, es macrista. Si uno dice algo a favor del gobierno, no, es kirchnerista. Es toda una historia. Todavía no nos acostumbramos a que llevamos 37 años de democracia moderna en las espaldas, lo que nos habilita como ciudadanos a opinar desde la seriedad, desde la responsabilidad, sin frases hirientes, tratando de llevarnos armónicamente y con respeto. Si uno entra hoy en las redes sociales puede observar eso. Si uno escucha los mensajes del oficialismo de hoy y de antes, habremos visto que se construyó una sociedad de odiadores. ¿Y por qué es eso así? Empecemos a escarbar un poco. No nos quedemos solamente con la afirmación de Mujica que constituye solamente el diagnóstico. ¿Por qué eso es así? En el año 2003, cuando asume Kirchner, empieza con un complejo político, porque Kirchner había asumido la presidencia de la nación con el 22% de los votos. O sea, tenía legalidad, pero no tenía legitimidad, porque en un sistema democrático gobiernan las mayorías. ¿Qué quiere decir eso? Que el 78% de los argentinos no lo había votado a Kirchner. Y ese 22% pequeño que le alcanzó para llegar a la presidencia, luego que se bajó Menem y Romero,
significaba solamente la legalidad, la habilitación legal, pero no la legitimidad, que es el acompañamiento del pueblo en un sistema democrático. Eso hizo ver a un presidente tal vez con un complejo de votos, con un complejo electoral sobre sus espaldas, y comenzó a construir poder. Y se transformó en el presidente que mejor construía poder y el que más poder tuvo en su momento. ¿Cómo lo hizo? Peleándose con todo el mundo, haciéndole ver al otro que es el enemigo con el que hay que luchar, y así confrontó con las Fuerzas Armadas, con el campo, con los industriales, con los comerciantes, con los empresarios, con la iglesia. No lo llamó a jefe de la oposición a Bergoglio, que en aquel momento era el arzobispo de Buenos Aires. Bueno, después se transformó Bergoglio en lo que ya conocemos. Pero en aquel momento significó eso para el gobierno kirchnerista. Echarle la culpa al otro de nuestros males. Yo tengo plata o soy rico porque lo empobrecí al otro. Desde ahí empieza ya la lucha de clases y una sociedad que fue acumulando eso hasta llegar a hoy, donde después de algún proceso que vino en el medio, terminamos incorporando la grieta como un emblema nacional. Y a eso ayudó otro factor, la falta de liderazgo. Los líderes políticos están para unir, para fusionar, para cohesionar a las sociedades, detrás de objetivos claros, de metas plausibles y cumplibles para todos en la sociedad. Bueno, no, acá se gobierna por partes, para el vulnerable, para el pobre, para el que menos necesita, pero el resto no existen. Esos son los errores que hoy capitalizó la Argentina y por los cuales la Argentina tiene un freno de mano puesta, lo que la hace un país totalmente incoherente. Porque si uno se sube a un auto y quiere comenzar a conducirlo y a desplazarse, pisa el acelerador. Pero si piso el freno y el acelerador al mismo tiempo, el auto o no se mueve o se funde el motor. Es lo que le pasa hoy a la Argentina. No podemos entrar en esas inconsistencias, en esos errores básicos. Digo esto para saber más o menos cómo nos miran en el mundo. ¿Por qué razón la Argentina hoy está sumida en este estancamiento profundo, donde el país no crece, no viabiliza las posibilidades de ser mejor, de crear fuentes de trabajo auténticas, de promover lo que dice la Constitución Nacional en su preámbulo? Después vamos a charlar un poquito sobre eso. Eso significa que deberemos mejorar la imagen. Pero para que eso ocurra y no sea un mero maquillaje, una cosmética momentánea, deberemos cambiar la forma de hacer política en la Argentina. Y los políticos en la Argentina, que son los dirigentes, deben entender que estamos en un sistema democrático, donde deben coexistir al mismo tiempo el oficialismo y la oposición, cada uno cumpliendo el rol que se le asigna en la democracia. Uno es el que gobierna y el otro es el que se opone, marca la diferencia y, si es posible, se convierte en alternativa de gobierno. Eso sirve al pueblo, que es el soberano, el que está empoderado, para ver quién tiene la razón sobre los distintos elementos de consideración que se ponen para reflejar la realidad nacional, desde una ley hasta una ordenanza. Esas son las formas. Pero cuando queremos mezclar todo, cuando nos enojamos como oficialistas porque alguien nos está haciendo observaciones, está cumpliendo su rol. Es el rol que le asigna el pueblo y el sistema que hemos elegido, que no es otro que el democrático, republicano e institucional. Terminamos con eso por el momento y quiero que hablemos de otra cosa más doméstica que nos ha ocurrido acá esta semana, para ver cómo es el comportamiento de la gente y por qué una cosa está entrelazada con la otra.
El centro cívico municipal que nos costó tanto a los salteños, emplazado allí en la avenida Jujuy, fue prácticamente asaltado por una horda de personas enfurecidas, masificadas, que impidieron la entrada y la salida de las personas que trabajan allí y de las personas que tienen que ir a cumplir trámites y demás cuestiones al centro cívico municipal durante 4 horas. ¿Quiénes eran los señores? Manteros. Entre los manteros había senegaleses, los muchachos morochos, morenos, que venden relojes, anteojos y demás. La pregunta mía es esta: ¿se puede en un sistema democrático hacer reclamos? Sí, claro que sí. Es absolutamente lícito. Está permitido y está bien y está buenísimo que se hagan los reclamos. Ahora el problema es saber cómo los hacemos. Si para hacer el reclamo yo tengo que destruir el edificio municipal, cancelar el derecho del otro a transitar, a entrar, permanecer y salir del edificio municipal, a evitar que trabaje con tranquilidad y seguridad, entonces la protesta y el reclamo se deslegitima. Porque evidentemente, lejos de ir a hacer una protesta en paz, armónica, para hacer valer mi derecho, terminé cancelando el de otros, cometiendo actos delictivos tipificados en el Código Punitivo. Y eso no está bien. A raíz de eso, un concejal de la ciudad dijo: los senegaleses nos traen problemas y trabajan en la ilegalidad, en la informalidad. Hay 260 senegaleses que viven en Salta y no están con los papeles en regla. Por eso quiero que la gente de migraciones se haga cargo de ellos. Más o menos lo que dijo el concejal Causarano. El INADI, ni lerdo ni perezoso, inmediatamente le respondió. Le dijo que sus expresiones eran claramente xenófobas, discriminatorias y fomentaban la lucha de clases. Una cuestión que si uno la observa prima facie dice no se puede hacer. Pero ¿qué es lo que deberíamos entender? Digo esto porque es una cuestión que nos pasó acá a los salteños. Es una cuestión doméstica, pero que entraña o debería entrañar una profunda enseñanza. Causarano actuó bien. ¿Desde dónde se hace el reclamo? ¿Desde la informalidad? ¿Desde la ilegalidad? ¿Qué es lo que ampara mi reclamo si yo no estoy cumpliendo formalmente con la ley? ¿Por qué quiero que el Estado cumpla conmigo y yo no cumplo con el Estado? Muchachos, hay que volver a estudiar filosofía del derecho, entonces. Es importantísimo que para hacer valer un reclamo yo actúe desde la legalidad, no desde la informalidad. Y si además le agrego que tengo que cometer delitos como es destrozar el edificio municipal, estamos ya en graves problemas. Todos se aferran al famoso preámbulo de la Constitución Nacional. No sé si alguno se detuvo a leerlo pausadamente y a encontrar explicaciones que tiene la Constitución en su preámbulo. Primero definamos qué es el preámbulo. El preámbulo es esa declaración que precede al articulado de la Constitución Nacional. Nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, y así podría recitar todo el preámbulo. Y dicen algunos, bueno, pero el preámbulo invita a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Bueno, macanudo, eso dice el preámbulo, pero interpretémoslo. Es un preámbulo, para empezar, que está hecho a imagen y semejanza de el preámbulo de la Constitución de Filadelfia, que es la Constitución americana. Nada más que es más generoso, es más amplio y está mejor redactado, el preámbulo nuestro. Que
dice allí, en esa concentración, que significa el preámbulo, concentración de los valores que promueve la Constitución, el orden, el respeto a la ley, la tranquilidad y la paz pública. Eso dice el preámbulo de la Constitución, que después está reflejado en su articulado. Entonces, los funcionarios tienen que empezar a ver qué es lo que dice la ley y no opinar simplemente desde la ideologización. Estamos de acuerdo acá, a nadie hay que discriminar, a nadie hay que hacer sentir mal. Una sociedad civilizada se precia por tratar a todos por igual, con respeto, con jerarquía y demás. Pero digo esto porque es importantísimo que empecemos a pensar cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo convivimos, vivir con otro. Ese es el tema. En la noche de hoy vamos a estar hablando un poco de política. Acordate que en estos últimos programas hemos venido mostrando a distintos actores de la realidad política que presiden partidos políticos, toda vez que vamos a tener un proceso eleccionario el día 4 de julio, por lo menos hasta ahora. Ya sabemos que las elecciones nacionales, como te lo había dicho con anticipación en mis anteriores programas, se terminaron postergando. Una oposición floja permitió que se alteren las reglas del juego y como consecuencia de ello las nacionales se terminaron postergando un mes. Acá en Salta creo que no va a pasar eso y que se van a hacer el día 4 de julio. Es importante que vayamos tomando contacto con la realidad, ver también qué opina la oposición, cómo hacemos en eso que te decía recién, el juego entre opositores y oficialismo. Todos intervienen para hacer un sistema democrático del cual debemos participar, observar y sacar conclusiones. Para que eso ocurra, te sugiero que te quedes aquí, en Brújula, para jamás perder el rumbo. Ya vengo. Señores, ya estamos de retorno acá en Brújula, política para no dormir. Y como te decía hace un momento en la presentación, vamos a estar charlando de política, vamos a ver qué mirada tiene hoy la oposición aquí en Salta. Es importante marcar eso cada vez. ¿Por qué? Porque con la historia de los frentes acá no existe prácticamente oposición, o por lo menos una oposición consistente. ¿Quiénes van a hacer la oposición? ¿Los periodistas? No, tiene que haber una oposición. Es el rol que se adjudica a los partidos que terminaron perdiendo las elecciones. Esta noche vamos a hablar con Sergio Leavi, el senador nacional de Todos por el Cambio, se llama, ¿no? ¿Así es? No, el Frente de Todos, perdón. Tengo tantos nombres en la cabeza. Y además es el presidente del Partido de la Victoria, para que junto a él empecemos a desgranar un poco conceptos de la realidad de Salta y también del país. Sergio, un placer tenerte aquí esta noche. Buenas noches, Jorge, buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo va todo bien? Vamos, estamos bien, estamos trabajando, recorriendo la provincia, varios viajes a Buenos Aires. Pues te teníamos muy perdido desde el famoso episodio Ameri. Algunos dicen se lo afectó mucho a Leavi y desapareció de los lugares que solía frecuentar. No, para nada, ¿no? No. Estamos trabajando fuerte, por ahí Sí. con menos presencia en los medios. Veo que hay un aparato muy fuerte en la provincia, un aparato del Estado, que bueno, que por ahí desprestigian. Tal es así que esta semana hicimos un informe de la Comisión de Inteligencia. Yo estoy en la Bicameral de Inteligencia de la Nación, y bueno, ahí realmente tuvimos un trabajo de un año silencioso, y la verdad que fue ir a las cloacas de la democracia, ¿no? Del año 2016 al año 2019 se había derogado la ley donde los fondos estaban todos transparentes. De repente el presidente Macri lo volvió a decretar que son fondos reservados,
Y bueno, ahí aparecieron Para el Ejecutivo Nacional. el Ejecutivo Nacional con la AFI, la Agencia Federal de Sí. Inteligencia, hicieron operaciones mínimamente, descubrimos nosotros a 306 personas, a más de 170 instituciones y ¿Qué armaron tipo 43 de operaciones? ¿De espionaje? de todo tipo, ¿no? Las que se conocen, de armado de causa, 43 causas la armaron. Vino Alan Ruiz, que era el tercero en la lista después de Magdalani y de Arriba. Y bueno, contó todo lo que hacían, qué hacían. Y bueno, hicimos una investigación profunda y bueno, creo que está bien redactado. Está al ¿Y alcance cuáles de son todo. las conclusiones de eso? Que el Estado se transformó en una mafia. El Estado mafioso, por eso dice el título del informe, nunca más un Estado mafioso, que esta vez no hacían desaparecer personas, pero sí te ensuciaban, te investigaban, te espiaban, te desprestigiaban. ¿Y la finalidad que perseguían? Diferentes finalidades, no eran todas políticas, Ujú. algunas eran económicas, por eso estaban este delincuente que se dedicaba a armar causas y después recaudaban dinero con gente de la AFI. ¿Hay algunos nombres que se pueda saber? Mucho, ¿no? Acá hay un salteño, venía pintando para candidato a presidente, Olmedo, y en un momento empezaron a armarles causa, carpetazo, y Olmedo dejó de ser candidato porque iba a quitar algunos votos no digo mucho, pero iba a quitar muchos votos del sector del presidente. O Después sea que Olmedo es una víctima de esto también. es una víctima como mucho, ¿no? Te estoy Ajá. contando que 306 personas quedaron investigadas. ¿Y cómo lograron detectar eso? Porque nos vinieron a contar todas las cosas y empezamos a investigar, empezamos a hacer oficios a los juzgados te contaban qué hacía este abogado trabajando en esta causa, en la misma causa, en otra causa, en 3 juzgados diferentes, declarando cosas. Bueno, acordate lo que le pasó, por ejemplo, al periodista que en su programa de Animales Sueltos, que le habían armado todo con otros periodistas de La Nación y de Clarín. Sí. Bueno, A Santoro. Santoro era el que ahora está imputado, ¿no? Pero estaba ahí, ¿cómo se llama? Bien conocido. Fantino. Fantino, Sí. después, bueno, Ajá. hay causa, bueno, en el Instituto Patria, por ejemplo, para que vea Sí. cómo funcionaba, estaban espiando, había un auto con 4 personas. Entonces se detecta que había 4 personas hacía varios días espiando, investigando, entonces se lo increpa y se le pregunta qué estaban haciendo, y estaba una filmación de quién eran las personas, el auto. Entonces van a un juzgado, buscan un fiscal y arman un pedido de investigación al Instituto Patria con anterioridad a la situación. Entonces, a la hermana de Macri se le investigó también a Larreta, a Monzón, que era presidente de la Cámara de Diputados, a Monzó, que era el jefe de la bancada opositora en diputados. O sea, eran Todas oficialistas. esas claro, eso es lo que me llama Por eso la te digo, atención. entonces vos no sé a quién investigaban a todos. Y después todos coincidían en una cueva. Ellos cuentan dónde era la cueva, el domicilio. Y en esa cueva estaba el grupo que se llamaba Super Brother. Ahora, ¿esto lo maneja hoy el Senado en forma solitaria o está también la justicia investigando esto? Bueno, ahora nosotros ya presentamos los informes esta semana. Se hizo público, está en las páginas del Senado de la Nación. Ahora estamos pidiendo armar una comisión de diputados y senadores para que investiguemos también la justicia, cómo actuó, ¿no? Quienes son un puñado de jueces y fiscales que estuvieron trabajando ahí, armando este tipo de causas, todo esto que se reunían a diarios con el presidente y después salían con fechas, La verdad que venimos haciendo un trabajo importante, ¿En qué comisiones está, Sergio? Estoy en esta bicameral de inteligencia, Ujú. que es de control de los organismos de inteligencia. Estoy en una que soy autoridad, que es la de minería. Una comisión muy importante la de minería. Para Salta es la más Claro. importante. Minería, combustibles y energía, ¿no? Ahí soy el secretario. Este es un tema muy importante, que la gente sepa cómo trabajan los senadores, los diputados nacionales, en qué comisiones para garantizar, tutelar y representar adecuadamente los derechos de los salteños. Acá, por ejemplo, hay una comisión trascendente, casi capital para Salta, que es la Comisión de Minería. El auge que nosotros queremos darle a la provincia en el tema minero y demás es un tema central, que además va asociado, como decías vos, al tema de los combustibles, ¿no? Claro. Eso tal vez lo discutieron en algún momento ahí en la comisión,
Desde que asumió Alberto Fernández el 10 de diciembre del año 2019, o sea, no hace un año y medio todavía, aumentaron los combustibles 17 veces en la Argentina. Así es. Desde agosto del año pasado a hoy más del 60%. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, YPF regulaba el precio del combustible, hasta que vino Macri y vendió mucho más acciones de las que pueda manejar el Estado. El Estado hoy no maneja el 51%, lo manejan los privados, entonces YPF es una empresa más del mercado. Bueno, O sea que no cumplió y no cumple las expectativas que se tuvo al estatizarla. Claro, se le estatiza para poder marcar el mercado, para tener un precio de referencia. Claro, y, sí. y Macri vende acciones, con el tema de vaca muerta y demás, cede acciones a YPF, tal es así que YPF hoy no vale ni 1.500 millones de dólares, tiene una refinanciación. Nosotros la compramos por más de 5.000. Bueno, tiene una deuda de 7.000 millones, le han dejado. Le han dado al gerente de Shell para que administre la economía de todo. Ahora, todo ahí el hay un tema, combustible. Sergio, y hace mucho que nos conocemos. Sí, por supuesto. Y Sergio Leavi sabe que no tengo pelos en la lengua para preguntarle lo que sea, y yo sé que él me puede responder porque le reconozco a él también esa probidad en la respuesta. Todos los gobiernos, cuando se van, dicen, este hizo tal cosa, Macri ha hecho tal otra. Cuando estaba Macri, no, porque Cristina hizo esto, Cristina hizo lo... ¿A quién le creemos nosotros? Mira, le tenés que creer al ministro de Economía de Macri. Nos dejaron un país sin deuda. Eso nomás le digo yo. Y después viene este gobierno y nos deja solamente en el Fondo Monetario Internacional 54.000 millones de dólares, que equivalen a 1.700.000 viviendas. Para que tenga idea de lo que las personas que me están viendo, la señora que me está viendo, la deuda que asumimos con el Fondo Monetario Internacional son 54.000 millones de dólares. Si usted la divide en 30, 40.000 dólares, te va a dar cuenta que 1.700.000 viviendas. Son 9 carreteras, Como autopistas. para graficar un poco lo que significa eso. Ese fondo nomás, esa deuda. Son 9 autopistas de Tierra del Fuego a Salvador Massa, 4 manos. Es lo que vale. Que es lo que nos falta a nosotros. Bueno, el desarrollo. ¿No viste? Esa plata se hubiese invertido en desarrollar y no en la timba financiera. Y hoy no estaríamos hablando de lo que me gustó tu introducción, no concuerdo con todo, el país nació entre unitario y federales, no nació con Néstor Kirchner cuando llegó con el 22%. No, desde luego que sí, te hago el comentario, sí. Este país viene con la grieta de nacimiento, ¿no? Pero no era una grieta. Sí, era Unitarios una y federales, en aquella época, dio un país unido a principios del siglo XX. Nosotros ya habíamos constituido una nación, habíamos dictado una constitución, la de 1853, con sus sucesivas reformas. Sí, pero Con la única que no participó fue Buenos Aires, porque no participó del famoso pacto o el acuerdo de San Nicolás. Vos fíjate, todas las rutas nacionales, los ferrocarriles, todo van al puerto, ¿no? No hay ninguna que vaya de este a oeste, un desarrollo. No, entonces todo lamentablemente. fue pensado así. Entonces el interior con la capital, siempre tuvimos esa pelea, ¿no? Cuando vos decís que, bueno, Néstor llegó con el 22%, llegó con el 22%. No me equivoco en eso. Porque no lo dejaron ir a la general, porque se bajaron la lista, Menem y Juan Carlos Romero llegaron al 33%, era el presidente, ya no podía conseguir más votos, había estado ya 8 años, era muy difícil que vuelva a convencer a los argentinos. Quiere decir que si iba a una elección, íbamos a tener un presidente de más del 50%, seguramente, porque se ha venido ya al balotaje, y ese balotaje iba a ser un arrasador el triunfo de Néstor Kirchner, y hubiese empezado un gobierno, como decís vos, legítimo y también con el sustento del apoyo popular. Por eso creo que eso es lo que le daba legitimidad. Eso le da legitimidad. Ahora, ¿cómo se observa, Sergio, el desempeño del actual gobierno del presidente Alberto Fernández? ¿Es realmente Fernández para ustedes que están dentro del gobierno? Vos, sobre todo, que lo conocés muy bien y tenés inclusive una amistad y una cercanía con el presidente Alberto Fernández. ¿Es el Chirolita de Cristina? ¿O es un presidente con todas las de la ley? Alberto Fernández está haciendo lo que todos pensamos que iba a hacer.
no es un presidente de los presidenciables fuerte que viene y como dijimos siempre en la Argentina, el jefe de todo es el presidente. Hoy yo lo veo una persona con mucho consenso, una persona que dialoga mucho, una persona que trata de buscar, de unir la famosa grieta. Se han armado, estos últimos días se armó la grieta gigante porque un casi gobernador, porque es el jefe del gobierno porteño, no acata una orden nacional. Pero fue un presidente que llegó a este gobierno, se encontró con la deuda, tuvo que empezar a negociarla, empezó a querer mover la Argentina, le agarró la pandemia. No acordemos de la pandemia está destruyendo la economía mundial, no la economía de la Argentina. Y ya veníamos con muchísimos problemas, así que imagínate, sin fondos en reserva, sin dinero. Cuando vos por algo escucho que hay los países desarrollados nos dan subsidios, es una falacia, ¿no? Canadá te da $1.500 en welfare, se llama. Cuando vos te quedas sin trabajo, te da $1.500 para una familia tipo. Pero es un seguro social, lo tiene Sí, Estados Unidos, lo tienen muchos países europeos. Han creado la riqueza. Sí. Una vez que vos creas la riqueza, podés dividir. Nosotros tenemos el gran problema que tenemos un país rico sin crear la riqueza, como decís vos, porque tenemos la minería, pero no la explotamos, tenemos los recursos y no lo hacemos, tenemos un campo que no le damos el valor agregado. Pero bueno, siempre los procesos por algo se van cortando. Y yo creo que esto no se corta porque hemos cambiado de presidente. Hay poderes internacionales que hacen que todos los países de Sudamérica se hicieron populistas, empezaron a trabajar fuerte, empezó a crecer y empezaron los gobiernos neoliberales. No es una cosa que porque sí, o vienen como vinieron en su momento todas las dictaduras, ¿no? Creo que los Estados Unidos y otros poderes internacionales hacen de Sudamérica un lugar donde tratan de constantemente colonizarnos, ¿no? Seguro, y claro. ahí está. Cuando Bolivia empieza a crecer, empieza a tener reservas. Yo recuerdo que la deuda externa de Bolivia era impagable, eran 2.000, 3.000 millones de dólares, ¿no? Y viene Evo, tenía 28.000 guardados. O sea, el país ya había arrancado, tenían, bueno, viene el proceso de poderes extranjeros que se meten en la vida institucional, cortan ese lugar. Decir que ahora han retomado nuevo, pero si no, rápidamente lo empobrecerían porque el negocio es llevarse todos los minerales sin ningún proceso, como nos pasa a los salteños. Hoy estamos entregando el litio en la primer sal, ni siquiera le damos otros procesos para poder dejar plata y trabajo a los salteños, ¿no? Bueno, es el tema que lo vengo planteando hace rato, porque me parece que no está bien encaminado. Así que después te vamos a invitar a otro programa, Sí, porque es importantísimo precisar esos conceptos. No vengan con la historia, no, que el catering, que nos dejan 2.000... Ahora, bueno, nosotros lo hemos vivido. No. Nosotros hemos vivido con el oro negro. Todo el mundo trabajaba, pero bueno, se acaba el petróleo o se acaba el gas y empezamos... Que son recursos no renovables, lo mismo además. que tenemos acá. Bueno, entonces tenemos que pensarlo ahora que estamos comenzando y no cuando vemos que las regalías son mínimas, que el trabajo que nos contentamos es un catering, darle de comer a los que están haciendo una obra que después queda ahí y no hay más trabajo. Entonces creo que tenemos que seguir avanzando procesos. No digo que de un día para el otro podemos ir a fabricar baterías, pero tenemos que ir avanzando procesos. No es lo mismo dar un sulfato de litio que ir a otra sal y a otra sal. Y cuando uno lo va refinando, el precio internacional cambia, y el trabajo queda todo acá, ¿no? Decimos al comienzo, hace un momento, cómo se ve al gobierno de Alberto Fernández durante un poco más de un año. Hay múltiples formas de evaluarlo. Claro que es muy difícil también evaluar a un gobierno que ha tenido una pandemia de por medio, ¿no? Es un factor terrible que no se vio en otra época de la humanidad. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cómo se observa internamente, desde el frente de todos, el desempeño, por ejemplo, en el tema educativo? Esto que ha hecho Alberto Fernández de decir, no, muchachos, vamos a cerrar ahora las escuelas, desautorizó a su ministro Trota en su momento, eso hizo que, todo el mundo sabe cómo fue la secuencia, un 15 de abril, hace pocos días, el presidente habló al país y dijo, señores, esto es lo que pasa en el AMBA, se cierran las escuelas. El 16, Rodríguez Larreta recurre a la justicia. El 18, la justicia de Capital Federal
él le dice que sí, que tiene razón. Y ya 2 días después, la Justicia Federal le dice, no señor, no tiene razón, espere que dictamine la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es todo un lío, pues vos tenés que tener un abogado en el bolsillo para ir interpretando la secuencia jurídica de esto. Pero ¿cómo se ve políticamente? Mirá, Buenos Aires, la capital federal, es un distrito muy diferente a lo que es cualquier provincia de Salta y demás. Nosotros entendemos que la educación es un lugar donde llevamos a nuestros niños, nos ayudan a los padres para que lo eduquen, pero bueno, en Buenos Aires, por las distancias, por el trabajo de padre y madre, madre y padre, los chicos, la mayoría van a jornada completa. Entonces el gran problema que tienen hoy los porteños, por eso lo apoyan algunos padres a Larreta, es porque ellos se van a trabajar. ¿Dónde dejo mi hijo? ¿No? ¿Quién los cuida? Y nosotros en la provincia de última, si vos tenés que trabajar y tu señora también trabaja, tenemos la abuela, la suegra que queda 5 cuadras, 20 cuadras, nos podemos dar alguna maña, como se dice, ¿no? Pero en Buenos Aires no tenés esa solución. Entonces creo que eso que hoy se está haciendo en la escuela de Buenos Aires, y además no es solamente el ir a la escuela de los niños y la salida de la escuela, con esto de las burbujas y todo lo que se está controlando, sino también está todo lo que conlleva primero el transporte, que no es verdad lo que dice Larreta de que solamente ni siquiera aumentó el transporte porque ahora los niños van a la escuela, sino que también están todos los chicos que hacen otras actividades, reuniones para hacer grupales para hacer tareas, profesores de apoyo. Hay un movimiento en la ciudad que cambia. Y cuando vos tenés 537 muertos como tenemos en el día de hoy, tenés que empezar a pensar en serio, dejar de pensar en política, dejar de pensar en una campaña que se viene y empezar a pensar en la salud de los argentinos y de los porteños. Creo que ahí está. El día 12 de abril habló con nosotros Trota. Yo te conté por radio, habló Trota conmigo y me dijo, Jorge, nosotros vamos a mantener la presencialidad cuidada. 12. El 15 viene el presidente y dice, no, vamos a cerrar las escuelas. Desapareció Trota después de eso. Se suponía que podía haber presentado la renuncia. Volvió a aparecer el día jueves de esta semana. Nos dijo, no, vamos a volver con la presencialidad cuidada. Presencialidad cuidada es el propósito del gobierno para mayo. Acordate bien la fecha. Y el viernes, eso lo dijo el jueves, el viernes apareció y dijo, no, es muy probable que tengamos que cerrar las escuelas también más tarde. Es tan uno no sabe cómo es tan manejar. Rápido el pico de que es dinámico. ¿Vos te imaginás que recién empezando la segunda ola tengamos 537 ayer, hoy 567 fallecidos? Nadie se imagina esto. En Tucumán, que lo tenemos acá, están en 1000 contagios diarios. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer testeo en Salta? ¿Cuándo van a salir del gobierno ahora casa? Están con Pero salir 60, casa por casa a buscarte. Sí. Pero hay 60 puntos de testeo que ha implementado ya el gobierno para la capital, para Salta. Bueno, no hay testeo, ¿no? No hay testeo. Hoy hablaba con un bioquímico y me decía, nosotros estábamos haciendo 50 por día, que era lo que, privado, ¿no? Lo que se podía analizar. Hoy estamos 4 o 5 diarios, ¿no? Y además de los 150 casos que hay por día aproximadamente en la provincia de Salta, 100 son testeos que se hacen en la privada y 50 son positivos de la pública. O sea que no se está testeando, Jorge. Nosotros, hay un municipio de la provincia de Salta que salieron a testear. Testear es golpear la puerta de su casa, hacerle el estudio a uno por uno los integrantes, ir a la casa de al lado. Hicieron 300 muestras y dieron 72 positivas, de los cuales 10 estaban cursando la enfermedad y tuvieron que empezar a medicarlo. Entonces hay mucho. No, es importantísimo el tema de los testeos, porque es la principal arma para detectar a tiempo y poder aislar a las personas y demás. Los científicos Pero ya llegamos a Salta. Que si vos haces un testeo y te da el 10% de positividad, quiere decir que estás testeando bien. Y nosotros nos dio la otra vez 72% en la provincia de Salta. Entonces, si está ¿cuándo se testea? Vos tenés todos los síntomas, entonces va y pagá o va a un centro de testeo. Entonces yo creo que es el anterior, saber que vos no tenés ningún síntoma y estás enfermo. Entonces ahí nos va a proteger a todos los otros que estamos con vos.
El gobierno nacional, obviamente, tiene que hacer elecciones. Estaban previstas por un calendario nacional electoral. La ley, La ley. El tercer domingo de octubre. Claro, el 8 de agosto y el 24 de octubre. Ahora se aplaza eso por un tiempo, un mes. ¿Está bien o está mal? Bueno, es un mes. Lo que decían por ahí algunos opositores, que sea fijo un mes, no se sabe. Si viene otra ola y tenemos otro problema, yo creo que está por delante la vida de los argentinos. Y en la provincia de Salta es una cosa que no la podemos creer, o es un capricho del gobernador que le gusta el 4 de julio porque es una fecha que a él le tiene algún sentimiento, o realmente es la única fecha que tienen las máquinas de voto electrónico disponible para la provincia de Salta. Pero en medio de la pandemia, que todo el mundo sabe, no es que nos vienen diciendo hoy creció y sigue creciendo y va a seguir creciendo desgraciadamente, salvo que empecemos a vacunar el doble. Entonces, ir a una elección el 4 de julio, en pleno invierno, creo que es muy malo para la salud pública de los salteños. Nosotros igual... ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional ya estamos saliendo, estamos en verano aproximadamente. ¿Y por qué la última fecha? Porque la ley dice que los diputados nacionales, los senadores nacionales asumen los últimos días de noviembre. Entonces, pero van a estar muy cerca. Por eso van a estar cerca. No Sí. se le va a poder alargar más, salvo que hasta la Asunción. Pero hay la convicción del gobierno de respetar los plazos democráticos, Y por de supuesto. hacer las elecciones. Por supuesto. No hay un nivel de autoritarismo de no, acá. Sí, por ejemplo en el Senado nosotros tenemos 42 votos y la oposición tiene 29. Si hubiésemos ido a una ley, la aprobamos y se cambia la fecha. Se llegó a un consenso porque Alberto es de buscar consenso, porque es lo que corresponde, ir y preguntarle a la oposición qué te parece, si salvaguardamos la vida, ¿usted qué opina? Y hubo un montón de diálogos para que esto cambie y los argentinos estén más protegidos. Esperemos en agosto, en septiembre, en octubre, que son las fechas que tenemos que hacer elecciones. Estamos hablando con Sergio Leavi, pasando esta noche de sábado junto a vos, de todas las cosas que nos importan a los argentinos y también obviamente a los salteños. Representa a Salta en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores. Cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar de lleno aquí a Salta. ¿Cómo se observa desde la oposición al gobierno de Sáenz? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué debería hacer? ¿Son capaces, tienen autoridad moral para hacer la crítica los señores del Frente de Todos aquí en Salta? Después de la pausa. Señores, estamos de retorno en Brújula, Política para no dormir, con Sergio Leavi, senador nacional, ex candidato a gobernador de la provincia y demás. Hay una cosa que me llamó la atención, que dije la voy a comentar ahora cuando vuelva de la pausa. Viste que estamos en un año electoral, las encuestas están cada día con mayor asiduidad bombardeando a cada uno de los que leen. Hay una encuesta que salió publicada en el Diario de la Nación para que cualquiera la pueda ver. Esto salió el día viernes a las 5 de la tarde. Ayer viernes, 5 de la tarde. Consultora CB. Ahí hice un tuit inclusive a esa hora. Digo porque no va a ser que la gente diga, no, en la pausa Leavi le contó a Jorge Calvo esto. No, te digo porque yo ya conozco el paño, ¿no? El único político de la Argentina que subió en las encuestas su imagen positiva, a pesar del tema de la pandemia, ¿quién es? Alberto Fernández. Alberto Fernández. Y Alberto Fernández... Del 67,3 que tenía de imagen positiva al 68,6. El segundo que logró subir es Rodríguez Larreta. Así que imagínate vos que estamos en una situación que a mí me llama mucho la atención, porque, a ver, un presidente que ha tenido gravísimos conflictos con el tema de la pandemia y demás, que vos me digas, bueno, logra hacer lo que puede, desarrollar su imagen, hace política, participa de foros internacionales. Bueno, es bastante complicado que hoy pueda estar en ese grado de preferencia, ¿no? Claramente Alberto está gobernando para los argentinos, no está ni siquiera gobernando para las encuestas. Y eso la gente lo ve, porque
vos te das cuenta que la oposición empezó a decir que la vacuna iba a ser un veneno, empezaron a decir que no había que vacunarse, después que la vacuna que no llegaba, que sí llegaba, y hoy todo el mundo quiere vacunarse. Entonces creo que Alberto va haciendo un buen trabajo porque va con mejor de las posibilidades, con el mejor del asesoramiento de los científicos, va tratando de resolver esta crisis y la gente eso lo premia y lo ve contundentemente porque es un presidente que no está pensando en los votos. Como vos al principio me decías, su ministro quiere ir a, que haya clase. Él también, que yo también, usted, vos también, todo el mundo quiere que vamos a clase. Pero si no se puede, no se puede. Hay que tomar decisiones. Y yo creo que muy pronto van a tomar decisiones mucho más fuertes que a la gran mayoría no nos conviene. No nos gusta que cerremos los comercios, que tengamos que... Bueno, pues si en algún momento esta pandemia sigue creciendo y tenemos que volver a fase 1, el presidente va a tomar esa decisión. ¿Está gobernando para ahora, Alberto? No, Alberto gobierna para el día de hoy, para lo que pasa en este momento en Argentina. Porque claramente un gobernador pasa en esta provincia, o cualquier otra provincia, y dice, no, por orden del presidente nosotros vamos a restringir el horario, pero porque hay un decreto nacional, pero porque ningún gobernador está con la visión de gobernar para sus dirigidos, está pensando en la elección. El presidente le está saliendo bien porque está haciendo bien las cosas y la gente lo está reconociendo. En Salta, ¿cómo se ve hoy al gobierno desde la oposición? Habíamos arrancado ya con una visión sobre el tema de los testeos en plena pandemia. Tiene que tener una visión sanitaria, epidemiológica, que ya más o menos la esbozó hace un momento. Tendría que haber más testeos, ¿no? Eso claramente, ¿no? Yo creo que es muy difícil evaluarlo a Alberto Fernández o a Gustavo Sáenz porque nunca tuvimos una pandemia como la que tuvimos. Hay algo que yo siempre veo, que en la provincia no tenemos ni un programa provincial. No hay nada que la provincia esté generando con los casi 150.000 millones de pesos que tenemos de presupuesto este año aprobado. Este año, las cámaras de diputados y senadores aprobaron un presupuesto de 40.000 millones de pesos. Yo no conozco ningún plan, salvo el que salieron a anunciar que iban a hacer un plan de loteo. Nunca compraron un plan, empezaron a sortear, inscribieron, ahora andan pidiendo que le donen las tierras del INTA, por ahí se habla del ejército, pero ¿qué hacemos con los 140.000 millones? Bueno, eso es un despropósito, el tema del INTA. Para mí también, ¿no? Es un verdad. Ya, además, vamos a hacer una concentración urbana en ese lugar y teóricamente gente necesita terreno en Tartagal, en Orán, en Metán, en todos lados. ¿Qué vamos a concentrar? Vamos a conseguir terreno acá para que todos nos volvamos a venir acá. No, pero ¿por qué no se hace además el INTA? Si hay un organismo federal, es el INTA. Yo hice un testeo, un loteo cuando era intendente. Fuimos, compramos 5 hectáreas. Cuando vos compras un campo que esté más o menos cerca de la ciudad y le hace el desarrollo, 5 hectáreas eran. Lo dividimos en 100 y pico de terreno. Cuando vos lo dividís entre los 100 y pico de terreno, es un terreno que en ese momento era 10.000 pesos, ¿no? El Estado tiene el poder ese de poder comprar un lote grande, subdividirlo, hacer la mensura, ponerle los servicios y por supuesto vendérselo a los ciudadanos que lo están necesitando con cierto criterio que ya lo tiene el llevando los servicios y llevar los servicios y facturarle todo y ayudarlos con programas para hacer la vivienda. Eso se puede hacer y en cada uno de los municipios siempre hay para comprar 10 hectáreas, 5 hectáreas, 20 hectáreas. Estos días hubo un desalojo terrible en Hipólito Yrigoyen, que hubo varios presos, la gente cortó la ruta, 3 hectáreas. ¿Cuánto pueden cortar 3 hectáreas? De campo, no te estoy hablando de ciudad. Porque el Estado no se presenta, compra y lo subdivide, lo vende. Claro, depende del lugar donde estén las si hectáreas. había un programa provincial de loteo, ahí ya estaríamos resolviendo un loteo de 3 hectáreas en Hipólito Yrigoyen. Y así en cada uno de los municipios, en Salta Capital, también la gente está necesitando, hay muchos asentamientos, ¿cómo hacemos para regularizar las tierras? ¿Cómo hacemos? Bueno, no he visto en un año y casi medio ningún programa provincial de fomento del trabajo, de erradicación de vivienda. Hay 2.500 viviendas que nos dio Nación, 841 que la van a volver a reactivar. Vemos el anuncio de rutas nacionales que vamos a pavimentar. Estamos gestionando para que... Acá estuvo sentado, ahí donde vos estás, el ministro Diva Schur, ministro de Economía, que esbozó un plan bastante importante para Salta en materia de conectividad con rutas
nacionales y provinciales. Muchas de ellas obviamente vienen con la colaboración de Nación. Todas. ¿No? ¿Te conocí alguna provincia? De la provincia que recuerde hoy, no, pero seguramente debe haber. Yo me conozco imagino. la Está ruta 34. la 16, la 40, la 34, la 9, la 5. Sí. Todas son rutas nacionales. La 5 es provincial. La 5 es provincial. La 5 esta... ¿Cuál? Esta es la que... La que va por Joaquín B. González, da la vuelta. Bueno, esa ruta también está dentro del plan. Bueno, con fondos No sé. nacionales. Yo lo que veo es que está bien que gestionemos, pero tenemos un fondo. Yo recuerdo que gobiernos anteriores lanzaba una plaza para cada ciudad. Y bueno, todos los intendentes hacían una plaza con fondos provinciales. Fondos provinciales no se ven, salvo algún adoquinado, o ahora están haciendo un poco de LED, ¿no? Algunos funcionarios ahí que están fomentando esa. Y acá también tendría que cambiar un poco la luz, ¿no? En Salta Capital, ¿o no? En Salta Capital veo que tiene un Como buen ex servicio. intendente, ¿cuál es tu visión de Tiene un buen Salta? servicio, está privatizado, lo maneja Luz Salta, el vecino paga por un servicio que se le brinda. En un momento, cuando el gobernador era Juan Carlos Romero, puesta punto cero se llama, cuando todas las líneas eléctricas las regularizaba. Muchas ciudades no entraron en ese sistema, y es como cuando vos tenés una manguera, ¿no?, de agua. Tenés una manguera de 1 pulgada, acá tenés una de media, acá tenés una de 2 pulgadas. ¿Cuánta agua pasa? La primera, la más chiquita, la que menos funciona. Entonces, cuando se pone puesta a punto cero, se pone una línea como corresponde. Claro. Y eso en muchas ciudades no se lo hizo, y los intendentes no están en condiciones Tengo de resolverlo. 20 segundos. ¿Cómo está la salud política del Frente de Todos acá en Salta para las próximas elecciones? Yo creo que vamos a hacer una gran elección. Vamos a lanzar muchas mujeres, muchos dirigentes jóvenes. ¿Cómo nuevos. eligen sus candidatos? Van a ser por los congresos, ¿no? Ajá. No haber eliminado las PASO por una cuestión económica y sanitaria, resulta que después volvemos, la hacemos en invierno. Van a tener que ser los congresos de los partidos, por lo menos el Partido de la Victoria, va a ser el congreso del partido quien avale la conformación de la lista. Pero desgraciadamente va a ser casi a dedo, ¿no? Porque después tenés que ir al Congreso, que lo aprueben, se podrá modificar algo, pero en realidad, al no tener una interna por la pandemia, por haber sacado las PASO, seguramente todos los partidos van a ser candidatos puestos por... Perfecto. Se nos terminó el tiempo. 1 hora, vos fíjate que se pasó volando. ¿La pasaste bien? Muy bien, muy bien. Señores, gracias Sergio por estar conmigo acá esta noche, compartir con la gente. Y como te digo siempre, para jamás perder el rumbo, brújula. Hasta la próxima semana.